más alto y en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Oh. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. Fuiste humano, puedes entender, conoces mi dolor, me sostienes. Las tormentas conocen tu nombre. Oh Jesús, sé quién eres tú. Oh, sé quién eres tú. Oh, Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Puedo nada tener, mas tú provees. Con todo lo que soy te exaltaré. Escuchas mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío, mi Dios. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confíen no defraudarás. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú. Amados hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Para mí es un gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Milene. Un gusto de verdad poder en esta noche compartir la palabra del Señor. Y de verdad anhelo de todo mi corazón que ustedes estén muy bien, que estén así como prosperan sus vidas, que también estén prosperando sus almas. Entonces, bueno, vamos a la palabra en esta noche. Entonces, si no tienen sus Biblias, les recomiendo tomen sus Biblias para que puedan leerlo conmigo y permitir que el Señor nos hable. Vamos a orar entonces para que el Señor sea obrando y hablando a nuestros corazones. Amado Padre, queremos en esta noche, Señor, darte toda la honra, toda la gloria y todo el honor a ti, Creador de los cielos y de la tierra. Maravilloso, majestuoso, Señor. Tú tienes todo el poder, tú gobiernas, Señor, y en esta noche, Señor, queremos darte gracias. Gracias por un día de vida, Señor. Un día donde hemos visto tu mano, Señor, porque no se duerme el que nos guarda, Señor, porque está atento de nosotros, porque sus promesas son un sí, porque eres fiel, Señor, porque tú eres fiel a sí mismo, papá.
porque tú proteges de nosotros, porque tú lo prometiste. Tú dijiste, Señor, que siempre estarás con nosotros y lo hemos visto, papá. Y en esta noche queremos darte gracias. También queremos, papá, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, que prepare nuestros corazones para recibir de tu palabra. Moldéanos, papá. Haznos más y más similares a tu Hijo Jesucristo. Queremos honrarte a ti, queremos glorificar tu nombre. Que todas las palabras, Señor, que hoy pones en nuestros corazones sean para ponerlas en obra, Señor, que den fruto, y fruto del bueno, fruto que da vida, Señor. Gracias por tanto amor, gracias porque a través de tu Hijo nos diste vida eterna, vida en abundancia, Señor. Así que, papá, te pido, Señor, que pases el carbón por mis labios. Que seas tú, papá, hablando, que sea tu corazón, que sean tus anhelos, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos, como te decía anteriormente, a ponerlo por obra. Papá, te amamos con todo nuestro corazón. Y aunque no somos perfectos, Señor, tú nos amas, y tú nos santificas, y tú nos perfeccionas. Así que, Señor, he aquí, papá, tus hijos, dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Entonces, amados hermanos, vamos a mirar entonces, para introducir un poquito el tema es fe valiente. Si usted está tomando nota, la prédica de esta noche el título es Fe Valiente. A eso nos llama el Señor, a tener una fe valiente. Y como ejemplo, quiero darles 2 ejemplos. Vamos a empezar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a leer del 17 al 19. Entonces, yo sé que muchos de nosotros conocemos la historia, donde ahí nos muestran una serie de personas que tuvieron una fe que uno dice, wow, Dios mío, Señor, ayúdanos para tener esa fe y estar totalmente convencidos de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, de que tú nos guías. Entonces, nuevamente repito, Hebreos 11, vamos a leer del capítulo 17 al 19. Entonces, dice así, Hebreos 11 del capítulo 17 al 19. Por la fe, Abraham, que todos lo conocemos, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Y cuando yo leía esta porción, mientras preparaba la predicación, para mí fue maravilloso ver cómo el corazón de Abraham estaba tan confiado en el Señor, que supongo que esa decisión no fue nada fácil, que si tal vez alguno de nosotros tuviéramos que vivirlo, sería un poco complejo para nuestras vidas y nuestros corazones, pero aquí el Señor nos muestra, confíen que yo estoy aquí. Y él en su corazón, Abraham, en el versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él la tenía clara. Él sabía que nuestro Señor se iba a glorificar, pero que también iba a cuidar de nosotros. Y es esa fe que el Señor nos llama a tener en esta noche. Vamos a mirar cómo podemos nosotros no verlo. También quiero darles otro ejemplo y se encuentra en Hechos 3. Y es allí donde nosotros, de una u otra manera, nos vamos a enfocar en esta noche. Entonces, quiero que por favor vayamos al capítulo 3 del libro de Hechos. Capítulo 3 del libro de Hechos. Donde aquí también vamos a ver una historia de también 2 grandes de la fe, que son Juan y Pedro. Juan y Pedro, que aquí nos enseñan bastante, que el Señor nos enseña a través de sus vidas. Entonces voy a leer. Versículo 1 del capítulo 3 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba el Hermoso,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y allí, termina en el versículo 6, y allí ya, sé que conocemos la historia, este varón que por 40 años estaba cojo, se levantó y empezó a caminar y empezó a glorificar a Dios. Y aquí también vemos una fe valiente, una fe decidida y dice: yo sé que el Señor puede sanarte. Y creyéndolo, y lo vemos el resultado. Entonces, mis hermanos, como título, el título de nuestra predicación es Fe Valiente. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a tener, una fe valiente. Y para ello quiero que leamos juntos, y ese es nuestro capítulo clave de esta noche, Hechos 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Entonces hay un capítulo más, Hechos 4, versículo 1 al 16. Entonces vamos a leerlo y vamos a aprender esto que el Señor quiere que nosotros tengamos, una fe valiente. Entonces dice así, la palabra de nuestro Señor escrita. Hablando ellos al pueblo, y aquí se refiere a Juan y a Pedro después de lo que habían hecho con este hombre que estaba en el templo La Hermosa. Entonces, después de haberles hablado, después de que les predicaron a una multitud de personas y de que las personas vieron que este hombre se había levantado, había caminado y había glorificado al Señor. Y bueno, aquí continúa la historia y dice: hablando ellos al pueblo, Juan y Pedro, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Los pusieron en la cárcel. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con el Señor Jesucristo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo:
¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales se han manifestado. Así ha sido hecha por ellos. Notaría a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Cómo tener nosotros una fe valiente? Como en este capítulo nos lo muestra el Señor Jesús con Pedro y Juan. Entonces vamos con nuestro primer punto de esta noche de la predicación. ¿Y cómo nosotros podemos? Entonces, la primera, podemos tener una fe valiente si estamos en una diaria relación con Dios. Y yo sé que esto nuestro pastor Américo, nuestro pastor Jack, nuestro pastor Jonathan, nos lo han enseñado constantemente. Pero es la clave. Sin oración, sin relación con Dios, no es posible tener una fe valiente. Entonces, si vamos, miremos en Hechos capítulo 3 en el versículo 1. Miren dónde estaban o a dónde se dirigían Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Ellos iban a orar, ellos iban al templo, ellos iban a buscar la presencia del Señor. Y es algo que para nosotros no nos puede faltar. Nuestra relación con el Señor es fundamental para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos muestre, para escucharlo. Es con la relación con mi esposo. Si yo no hablo con él en las mañanas, en la tarde, sé que nuestra relación se rompería. Porque no habría una conexión, no habría, esa charla amena. Entonces, en este punto, aquí es lo que necesitamos. La oración fundamental. Tener una relación con el Señor Jesucristo. Buscarlo, decirle, bueno Señor, ¿qué anhelas hoy? ¿Qué quieres hoy? Y Pedro y Juan estaban en el lugar que debían estar para poder ser usados por el Señor. Y nosotros debemos también aprender ello. Estar en el lugar que el Señor quiere que nosotros estemos. Y es en su presencia, es buscándolo, es diciéndole, listo papá, ¿qué deseas de mí? ¿Qué quieres? Y podemos hablar con Él, podemos preguntarle. Y a mí me gusta, ¿cómo decirlo? Consentir a Dios. A mí me gusta decirle, porque a veces vamos con nuestro corazón, con nuestras peticiones, lo cual a él le agrada, lo cual Él quiere porque es un papá, ¿cierto? Entonces Él quiere escuchar a sus hijos, Él quiere proteger a sus hijos, Él quiere que estemos atentos, pero también quiere que nosotros, de una u otra forma, también estemos dispuestos para Él, para lo que Él anhela, para lo que Él quiere. Y eso se gana a través de la relación. Conocemos más a Dios. A Dios le gusta más. A Dios le gusta que yo no peque. A Dios le gusta que yo no diga mentiras. A Dios le gusta que sea santa, ¿cierto? Entonces, y eso lo logro a través de estar en constante comunión con el Señor, en constante presencia con nuestro Señor. Entonces, primer punto fundamental, nuestra oración en la mañana, nuestro buscar de Él. Y la verdad que es todo el tiempo. La verdad que el estar con el Señor todo el tiempo, cuando yo voy al trabajo, yo, Señor, y me pongo a charlar con papá. Me pongo a charlar con papá y a hablar de venida en el trabajo. Siempre busco estar en constante porque quiero estar haciendo su voluntad. Porque quiero más de Él. Entonces, y eso lo aprendí a través de su palabra escrita. Cuando nos dice, bueno, quiero que estés pendiente de mí, porque el Señor Jesús también nos lo mostró. Entonces, nuevamente, nuestra relación diaria con el Señor debe ser constante, prioridad para nosotros. Y en el segundo punto, y que toca mucho mi corazón, dependencia del Espíritu Santo. Punto número 2, dependencia del Espíritu Santo. Y allí vamos a ir al capítulo 4.
Y vamos a verlo en el versículo 8. Capítulo 4 de Hechos, versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el 7 o desde el 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué hombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, en el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro estaba hablando con el hermano. Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos tener una fe valiente, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo y todo se va enlazando. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros le hemos pedido al Señor: pon tu Espíritu Santo en nosotros, el Señor lo hace, el Señor obra. Entonces, pone su Espíritu en nosotros. El poder viene del Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros también debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, cómo nosotros actuamos. Porque es de recordar que nuestro cuerpo le pertenece a Él, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que aquí vive Él. Y que lo que yo haga, lo que yo decida, lo que yo piense, le va a afectar a mi Espíritu Santo y va a afectar a mi vida, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental. Y yo sé que nuestro pastor Américo nos lo ha venido enseñando. Pero el Señor de una u otra forma ha puesto esto en mi corazón para que volvamos a recordarlo, para entender que esa dependencia en el Señor, en el Espíritu Santo es fundamental, porque Él es el que nos dirige. Es como cuando vamos en tráfico, que necesitamos un semáforo o una señal de tránsito o un policía de tránsito que nos diga: por aquí se va, por aquí no se va. Y esa es nuestra guía. Ese es el Espíritu Santo. Él es el que hace eso. Él es el que nos dice: hey, cuidado porque te vas a dañar. Hey, cuidado con la decisión que vas a tomar. Vete por aquí porque por aquí es mejor. Quiero que a esta persona le hables de mí. Quiero que abras tus brazos y abraces a tal persona. Quiero que lleves tantos alimentos. Quiero que tú te cuides de tu corazón, porque te vas a hacer daño. Entonces es ahí donde necesitamos poner oído. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de esa comunión y esa oración que tenemos todos los días con el Señor. Y eso nos muestra Juan y Pedro. Juan y Pedro tuvieron una comunión maravillosa con el Señor. Al punto que uno de ellos escribió Apocalipsis, que se le fue revelado muchas cosas, que se le llama Hijo amado. Al otro lo llamaron roca de la iglesia. Entonces era tan fuerte esa relación, y ellos escuchaban y ellos fueron guiados por el Señor. Entonces sí necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Ahora, ellos hablaron con denuedo y quienes los estaban interrogando, ellos decían: wow, ¿de dónde salen estos hombres? ¿Sí? ¿Cómo están hablando? Porque estaban con el Señor Jesucristo, lo mencionan en el texto. Y cuando nosotros andamos con el Señor Jesús y cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo, empiezan a reconocer las demás personas. ¿Ve? Esta persona es diferente. Sí, pero porque el Espíritu Santo, no con nosotros, no por Sandra Milena, no, es porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es porque el Espíritu Santo es el que obra, es porque el Espíritu Santo es el que hace. Y ahora, a veces no es muy fácil tomar las decisiones y seguir en esa fe valiente, como lo que veíamos con Laura, con Abraham, ¿no? El hecho de poner a su hijo, ¿no? Bueno, aquí como le hago. Pero es ahí donde entra el Espíritu Santo y dice: bueno, tranquilos, frescos, que el Señor está contigo, que el Señor no te va a dejar
y vamos para adelante. Porque esa es mi promesa. Si tú estás haciendo bien las cosas, si tú estás orando, si tú estás buscando hacer la voluntad todo el tiempo del Señor, tranquilo, que cuando se viene la prueba, yo te voy a ayudar. El Espíritu Santo nos fortalece, pero eso se va ganando, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros dependamos del Espíritu Santo ahora, incluso para perdonar. Para absolutamente todo lo necesitamos. No es fácil perdonar. Muchas cosas que nos han pasado, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Para el servicio a la iglesia, ahí el Espíritu Santo nos ayuda. Para diezmar, para ofrendar, ahí el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda. Yo en algún momento recuerdo, recién iniciada en la iglesia, en la predicación se hablaba de entregar todo al Señor, porque Él nos lo había entregado todo. Y el Espíritu Santo me habló. Fue la primera vez que lo sentí. Y ahí nos decían, dalo todo sin esperar. Que yo te voy a sostener, que no te va a faltar absolutamente nada. Y hemos estado en dificultades con mi esposo, así como todos ustedes, como nosotros, ¿verdad? Pero hemos buscado mantenernos fieles al Señor, hasta en lo más mínimo. Y eso es el Espíritu Santo que nos ha ayudado a. Incluso en los momentos, como dice el pastor Américo, que la nevera está vacía, pero tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar. Primero lo primero. Y cuando hacemos eso, porque es el Espíritu Santo guiándonos, la nevera se llena. Y así no se llene la nevera. Nuestro corazón está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Está dispuesto a hacer la voluntad. Y perdón que hable de mí, pero lo he vivido. He podido ver su gloria a través de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por eso lo digo. Y a veces no es fácil, pero con Él se puede. Con el Espíritu Santo se puede. Por eso lo necesitamos. Ahora, como les decía, a veces esa fe valiente puede llegar a ser injusta. Esa fe valiente que nos dice, bueno, hay que hacerlo. Y quiero que miremos en el versículo, de Hechos capítulo 4, en el versículo 1, y vamos con el del 1 al 3, leámoslo. Hablando ellos al pueblo, me refiero a Pedro y a Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya la tarde. Los iban a buscar, los metieron en la cárcel por hacer algo bueno. Ellos a un hombre enfermo lo sanaron. Esa fe valiente que tuvieron, infortunadamente en otros, causó resentimiento y terminaron en la cárcel. A veces nuestra fe valiente no va a tener resultados justos de acuerdo a nuestro pensamiento. Pero es ahí donde el Señor se va a glorificar. Tal vez para nosotros no es justo. Sin embargo, hay que entender que la cruz no fue justa. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo esa fe valiente para decir, Señor, entrego aquí mi vida. O perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tuvo esa fe teniendo claro que en 3 días iba a resucitar, porque el Señor lo iba a levantar de entre los muertos. Y yo veo ahí esa fe en Pedro y en Juan. Y más adelante, ya vamos a leer en un momento, cuando los interrogan. Yo no los veo enojados. Yo no los veo diciendo, ¿por qué son tan injustos? ¿Por qué nos hacen esto? Peleando traemos nuestros abogados. El Señor se encarga. Estamos haciendo la voluntad de Dios.
El Señor nos dijo, vayan y sanen los enfermos. Vayan y prediquen mi evangelio. Hagan lo que yo les digo, que yo voy a estar con ustedes. Ellos la tenían clara. Yo no me imagino en la cárcel. O sea, dijo, pero si acabo de sanar a alguien, ¿cómo me van a poner en la cárcel? ¿Cómo va a pasar eso, verdad? Injusto para muchos. Pero pues como les digo, la cruz no fue justa, pero nos dio vida eterna. Entonces, quizás nosotros por nuestra fe viviremos cosas injustas en nuestra vida. Pero como les digo, nuestro Señor se glorificará y cuidará de nosotros, incluso si perdemos nuestra vida. Y suena fuerte, pero lo más importante es nuestra alma. Nuestra alma debe prosperar. Entonces, nuestra fe debe estar allí. Nuestra alma es lo más importante. Y cuando desarrollamos esa fe valiente que el Señor nos quiere enseñar aquí en este libro de Hechos, capítulo 4, yo sé que el Señor se va a glorificar. Y quiero que lo miremos en Hechos 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, porque después de que Pedro y Juan sanaron a este hombre y cantidad de personas se dieron cuenta, empezaron a predicar, empezaron a decirle, venga, aquí no se admiren de lo que estamos haciendo. Aquí hay un Señor, el Señor Jesucristo, que los quiere salvar. Y bueno, vuelvo a leer, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Yo, wow, Señor, esto es maravilloso. Esa fe valiente los metieron a la cárcel, pobrecitos. Pero el Señor se glorificó. 5,000 creyeron en lo que había pasado. 5,000 personas. Entonces ahí el Señor se glorifica. Pero con esa fe valiente, el Señor también cuida de nosotros. El Señor también provee el cordero. Y miren, lo vemos en el versículo 10. Permítanme, reviso bien. Donde Él cuida de nosotros. Acá, debe ser en el versículo 14. Y viendo al hombre, aquí está hablando de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, bueno, de los que estaban ahí. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de Juan y de Pedro. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Los liberaron porque no podían decir nada en contra. No había nada en contra. Y era esa dependencia del Espíritu Santo que nos ayudaba a tener esa fe valiente. Y aunque la fe valiente a veces produzca cosas injustas para nosotros, para nuestra visión, para nuestra perspectiva, para nuestra cosmovisión, nuestro Señor se glorifica y también cuida de nosotros. Fueron liberados. No había nada en contra. Aunque murmuraran, aunque intentaran hacer cosas, no podían. Y también pienso tristemente, bueno, aquí abro paréntesis. Esos sacerdotes estaban tan cegados, no se dejaron guiar por el Espíritu. Había una persona sanada, una persona que 40 años había estado pidiendo limosna y no podía moverse, no podía caminar. Pero no podían ver eso, porque estaban tan cegados, porque estaban tan involucrados en este mundo, en lo que ellos querían, que no podían ver el reino de los cielos. Y ahí, por eso nosotros debemos ser tan cuidadosos, porque la línea es tan pequeña. Estos varones que pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan, eran personas que leían las Escrituras. Eran personas cometían errores como todos nosotros, personas que iban al templo, que oraban, pero que el Espíritu Santo no los guiaba. Y eso es importante para nosotros. Señor,
pedirle al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Por favor, permite que mi oído escuche tu Espíritu Santo. Permite que mis pasos se muevan de acuerdo con tu voz, que yo haga tu voluntad. Incluso, aunque por esa fe puedan pasar cosas que para mi opinión sean injustas. Entonces, es allí como vamos desarrollándolo. Vamos orando, recibimos nuestro precioso Espíritu Santo, al precioso Espíritu Santo, y Él nos guía. Incluso aunque sea una prueba fuerte, no se preocupe, no nos preocupemos. El Señor va a estar ahí si estamos seguros de que estamos haciendo su voluntad. Y vamos entonces al tercer y último punto de nuestra predicación. Una fe valiente le da crédito al Señor Jesucristo y proclama su nombre para que muchos sean salvos. Y vamos a ver eso en el versículo 10, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Miren, ellos dijeron, no fue por nosotros. Mi vida no ha cambiado por mí, porque sea inteligente, porque haya estudiado. No. Mi vida ha cambiado porque mi Señor Jesús tuvo misericordia de mí y me salvó. Y es ahí donde nosotros debemos mostrar, es un ejemplo que nos da aquí el Señor a través de Pedro y Juan. Primeramente, nosotros debemos dar ese crédito al Señor Jesús. Esa fe que tenemos es porque el Señor Jesús nos ha ayudado a tenerla. Todas nuestras obras es porque el Señor Jesús nos ha permitido hacerlo. Sigo leyendo el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno, esta parte me fascina. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Proclamar su nombre para que muchos sean salvos. Eso produce una fe valiente. Entonces, amados hermanos, a eso nos llama nuestro Señor, a tener una fe valiente incluso en medio de la adversidad, incluso que no tengamos dudas. Si en algún momento el Señor los guía a leer Hebreos, o ustedes leen Hebreos como por conocer un poco más, llega un punto en que dice que, no recuerdo cuál es, creo que es el 10, 11, 12, bueno, no recuerdo qué capítulo, perdónenme allí, pero recuerdo que dice que el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo del Señor porque fue incrédulo. Por su incredulidad no entraron al reposo, aunque ellos habían visto lo que Dios había hecho. Y nosotros como iglesia de Tunja hemos visto la mano majestuosa del Señor en nuestras vidas. Y hoy clamamos, hoy oramos porque no nos falte la fe valiente. Esa fe que tiene clara que el Señor cuida de nosotros y que Él hará. Y que nosotros tenemos una responsabilidad que es seguir sus pasos, obedecer a su Espíritu Santo. Entonces, ¿les parece si oramos para terminar este tiempo? Amado Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque cuán maravilloso es poder escuchar tu voz. Porque así es, Señor. Esta es tu voz escrita, Señor. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Gracias por ponerlo en nosotros, Señor. Y si es necesario pedir perdón en esta noche, Señor, porque tal vez la prisa,
de la vida, de lo que tenemos alrededor. A veces nos vivimos acelerados y no buscamos tu presencia, no buscamos tu voz, no buscamos tener una conexión contigo. Hoy te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón por ello. Queremos decirte que tú eres lo más importante para nosotros, Señor, que tú haces que nuestra alma prospere, papá. Tú nos dices que pongamos primeramente nuestra visión en el reino de los cielos. Y en esta noche hoy te decimos que queremos ello, que queremos tener una relación de intimidad tan fuerte contigo, Señor, que solamente queremos deshacer tu voluntad. No queremos ofenderte, no queremos hacer que tu corazón se ponga triste, Señor. Por eso te pido, papá, que nos ayudes a tener esa relación tan fuerte contigo. Que así, papá, como tú tienes tu oído atento a escuchar nuestra oración, a nuestro clamor, nosotros también estemos atentos, Señor, a escucharte. Y por ello necesitamos tu precioso Espíritu Santo, papá. Por favor, ayúdanos a caminar. Ayúdanos a caminar en esa fe valiente, papá, que necesitamos tener. Y ayúdanos, Señor, a proclamar tu nombre. Porque a eso nos has llamado, Señor. Nos has llamado a que muchos, Señor, conozcan de ti a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo que nos metan en la cárcel, aunque tal vez me río. Pero, Señor, allí vemos también tu gloria. Es increíble cómo reaccionaban Pedro y Juan, sin disputas, sin peleas, sin malas palabras, sin ir en contra, simplemente confiados en que el Señor estaba ahí cuidando, de que el Señor tenía el control, de que a quien le correspondía la pelea era a ti, porque estaban haciendo tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a proclamar más y más tu nombre a muchos, papá, para que muchos nombres estén sus nombres estén en el libro de la vida, Señor, porque entendemos que de acuerdo a lo que está viviendo este mundo ahora, tú ya estás pronto por venir, Señor. Pronto por venir por tu iglesia. Y queremos estar preparados para tu venida. Y que cuando tú vengas, nosotros, Señor, estemos listos para irnos contigo. Que nos encuentres haciendo tu voluntad. Por favor, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, papá. Permite, Señor, que nuestra alma siga prosperando. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre estás con nosotros, porque nunca nos dejas, Rey de reyes y Señor de señores. Te alabamos y glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, un gusto poder haber estado este tiempo con ustedes. Esperamos poder irlos a visitar pronto, poder darles un abrazo y un beso, y a mis pollos queridos, que los extraño un montón. Dios los bendiga, amada iglesia. Chao, chao.